obligación pactada y emergente de ese contrato solamente será exigible si se verifica la condición, no antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros pactamos como condición que no sé, que llueva el 31 de junio, ¿sí? Hasta que eso suceda, o vamos a manejar una condición diferente para que sea más claro. Si, por ejemplo, ponemos como condición que Uruguay gane la Copa América, ¿sí? Hasta que eso se verifique, hasta que esa condición suceda, ¿bien? No es exigible la obligación que yo tenía, por ejemplo, de pagar 10 pesos. Recién cuando la condición se produce, empieza a ser exigible el cumplimiento de mi obligación. Eso es la condición suspensiva. La exigibilidad de la condición está suspendida. ¿Se entiende? ¿O alguna duda? Se entiende bien, profe. Bien. Ahora vamos a ver el opuesto, que es la condición resolutoria. A ver, ¿quién se anima a pensar qué puede ser una condición resolutoria si decimos que es el opuesto? Adelante, Razap. La condición resolutoria, lo que plantearon como el ejemplo típico, es lo que pasa con los embajadores, que alquilan una propiedad y capaz que los mandan a otro país en determinado momento y se establece desde el momento del contrato que si a ellos los asignan en otro país, ese contrato se resuelve. Claro. Ahí vamos de nuevo. Primero, el ejemplo es muy correcto. Ahí es un elemento externo a las partes, que es que lo designen como embajador o que tenga que cumplir funciones en otro país. Es algo que no se sabe si va a suceder o no. Hasta que se verifique esa condición resolutoria, es exigible la obligación, por ejemplo, el pago del arriendo del inmueble que alquilaron, ¿sí? Pero si se verifica la condición, cesa de ser exigible, ¿sí? Ahí lo que sucede justamente es una condición resolutoria es que se resuelve la exigibilidad. ¿Bien? El contrato existió, fue válido, produjo efectos, pero los efectos del contrato cesan si se produce la condición resolutoria. En cambio, la condición suspensiva, los efectos del contrato nacen, se tornan exigibles si se cumple la condición. En la suspensiva nacen a partir del cumplimiento de la condición, en la resolutoria se extinguen si se produce la condición. ¿Se entiende? En el plazo resolutorio sucede lo mismo, ¿sí? Marcamos un plazo, pero decimos que cumplido ese plazo, se resuelve el contrato. Dejan de producir efectos, dejan de ser exigibles los efectos de ese contrato, ¿sí? Por ejemplo, si marcamos como plazo el periodo mediante el cual, no sé, eh, fulanito esté cursando la carrera de abogacía. Ahí estamos marcando un plazo, pero culminado ese plazo, deja de ser exigible, por ejemplo, mi obligación de arrendarle el inmueble donde se va a alojar fulanito para estudiar esa carrera. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia también de plazo suspensivo y plazo resolutorio? ¿Sí o Y no? profe, yo, Bien, yo tengo una pregunta respecto a eso. Y adelante. entonces, en ese caso, ¿no es lo mismo que en un contrato de arrendamiento común que hay un plazo? No, porque no es un agente externo. ¿Es esa la diferencia? Vos decís en un Porque plazo uno donde decís te arriendo cuando por tal alquila, periodo. Sí, exacto. exactamente. Ese es un plazo resolutorio. Decís te arriendo por 2 años. Culminados los 2 años, ¿sí? Se resolvieron los efectos de ese contrato. Dejaron de ser exigibles las obligaciones de arrendar y de pagar el precio. Cabrera, adelante. Profesor, no, si podía dar un ejemplo del plazo del condicional, creo que había mencionado, porque el plazo resolutorio llegué al ejemplo. Suspensivo. Ahora, de una cosa es plazo Suspensivo. y otra es condición. Y ambos pueden ser suspensivos o resolutorios. Plazo suspensivo es, eh, yo te pagaré 10 pesos el 30 de mayo. De acá hasta el 30 de mayo hay un plazo suspensivo, ¿sí? Recién cuando se cumple ese plazo pasa a ser exigible
mi obligación, es decir, a partir del 30 de mayo. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bien, ahora, tanto condición como plazo son lo que se denomina elementos accidentales de los contratos. ¿Cuándo un elemento es accidental? Cuando puede existir o no existir y sin embargo el contrato de por sí existe y es válido. ¿Sí? Es decir, perfectamente un contrato puede no haber establecido ninguna condición o ningún plazo, ¿sí? Y en ese caso el contrato será existente, será válido y producirá sus efectos. ¿Bien? Si no incluye ninguna condición, bueno, automáticamente las obligaciones son exigibles. Si no incluye ningún plazo, bueno, ahí vamos. Cuando ustedes estudiaron obligaciones a plazo, vieron los criterios legales para establecer cuándo es exigible una obligación en ausencia de estipulación por las partes. ¿Sí? Y ahí vieron que la regla es a los 10 días del otorgamiento del contrato, son exigibles las obligaciones que emanan de él, salvo hipótesis particulares en el cual el cumplimiento de la obligación requiere un plazo determinado y ahí se estará a lo que, por ejemplo, si no se dijeron nada a las partes, el juez puede establecer. Por ejemplo, si ustedes me contratan para que yo les construya una casa, bueno, ahí un plazo de 10 días no es suficiente, ahí si las partes no dijeron nada, se estará a lo que el juez establezca como plazo adecuado para realizar esa obligación. Pero si no hay un plazo esencial para el cumplimiento de la obligación y las partes no dijeron nada, el plazo será de 10 días desde que se otorgó el contrato. Pero nadie había levantado la mano. Sí, yo. Sí, adelante. En ese caso serían requisitos legales, ¿los legales serían esos? Pues decir, en caso de que las partes no hayan establecido nada, Sí, sí, no, en ese caso no hay ningún requisito de eficacia, sí. ¿sí? Voluntario, sino que simplemente aplicás lo que dispone el código, ¿sí? Ok, Y allí, es verdad, vos podrás decir en esos primeros 10 días, ¿sí? Todavía no es exigible porque la ley dice que a los 10 días recién se torna exigible. ¿Bien? bárbaro. Bien. Entonces, ya dijimos que en principio una condición es algo diferente a un plazo, ya vimos por qué, ya vimos que ambos son elementos externos, ya vimos que pueden ser suspensivos o pueden ser resolutorios, ya dijimos que son elementos accidentales, quiere decir que perfectamente un contrato puede no incluir ninguna condición en plazo, en ese caso vamos por la regulación legal, ¿sí? Que la exigibilidad se produce a los 10 días, salvo cuando requiere un plazo esencial para el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Por lo cual esta condición o un plazo son requisitos de eficacia que podrán estar o no estar. ¿Bien? Y como tercer elemento, vemos lo que se denomina poder de disposición. ¿Sí? Es decir, que la persona que se obliga, la persona que otorga ese contrato, tenga facultad de disponer sobre el patrimonio que se ve afectado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, obligo a transferir el patrimonio, la posesión del inmueble padrón 28, yo tengo que tener facultades de afectar el patrimonio al cual pertenece el padrón 28. ¿Se entiende? Ese poder de disposición, en principio, lo tiene cada persona sobre su propio patrimonio. Es decir, yo, ¿se acuerdan por el principio de relatividad de los contratos? Yo podré disponer sobre mi patrimonio, pero no podré disponer sobre el patrimonio de Juan. Sobre el patrimonio de Juan, en principio, solo Juan puede disponer. ¿Sí? Entonces, en principio, si yo digo que me obligo a transferir la posesión del padrón 28, pero el padrón 28 pertenece a Juan, ¿sí? No es eficaz esa obligación de transferir el 28 respecto de Juan, porque yo no tenía ninguna facultad de afectar su patrimonio. Después el otro cantar es cómo quedo yo posicionado frente a una obligación que asumí yo respecto de algo que no era mío. Pero no nos vamos a meter eso por ahora. ¿Ah? Entonces, el principio es que las personas solo tienen poder de disposición sobre su propio patrimonio. ¿Qué excepción tiene esto? Cuando existe una facultad de disposición sobre un patrimonio ajeno, ya sea porque la ley lo dispone o porque las partes lo han establecido. ¿Cuándo la ley dispone? Bueno, lo vimos cuando estudiamos representación. Por ejemplo, los padres en ejercicio de la patria potestad sobre el patrimonio de sus hijos, los tutores sobre el patrimonio de sus pupilos y los curadores sobre el patrimonio de sus curatelados. ¿Sí? Y a su vez, también existe la posibilidad de representación voluntaria,
decir, que las partes voluntariamente asignan facultad de disposición, poder de disposición sobre el patrimonio ajeno, por ejemplo, mediante el otorgamiento de un negocio de apoderamiento. Si Juan me da a favor mío un poder para que yo disponga sobre su patrimonio, para que yo disponga sobre su padrón 28, allí ese negocio, ese contrato que yo otorgué obligando a Juan, tiene eficacia porque yo tenía facultades, tenía poder de disposición para afectar el patrimonio de Juan. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿O es confuso? Razap, adelante. Profe, ¿y qué ¿Sí? pasa? O sea, ¿es eficaz un contrato que yo firmo? Por ejemplo, yo tengo firmada un compromiso de compra-venta de un campo, pero todavía el campo no es mío. Y sin embargo, yo ya a priori firmo un contrato con un tercero para que trabaje determinado sector de ese campo para sí, ¿no? Un arrendamiento de una parte del campo. Yo puedo poner como esa cláusula suspensiva de que cuando se dé la compraventa ese contrato empiece a surtir efecto. Capaz que es muy Bien. rebuscado lo que estoy No, no, diciendo. está bien. Vamos a meternos en el problema, pero hasta por ahí nomás para no mezclarlos, ¿está? Fíjate, ese contrato tú manejas. Supongamos que no tiene esa cláusula de condición suspensiva diciendo, bueno, si yo me hago dueño del bien, ahí asumo esa obligación, o ahí será exigible esta obligación. ¿Ah? Simplemente decimos, bueno, yo me obligo a arrendarte este bien, que al momento de otorgar el contrato no es tuyo, sino, o sea, vos decís que te obligas a arrendarte, pero no es tuyo, sino que es de Juan. ¿Bien? Ese contrato. ¿Existe? Sí. ¿Por qué? Porque vos, contraparte, tienen poder normativo negocial, tienen capacidad jurídica. ¿Es válido? Sí, porque se verificó el consentimiento, tienen capacidad de obrar, tienen objeto, tienen causa válida, ¿sí? Lícita y real, así que ahí no hay ningún problema. No hay ningún requisito de solemnidad de arrendamiento, existe y válido. Lo siguiente que tenemos que ver es si está sometido a un requisito de eficacia. De nuevo, supongamos que no lo sometimos a esa condición de que vos adquieras. No dijimos nada al respecto. ¿Bien? Si no hay el contrato, no es nulo absolutamente como vimos, así que por ese lado no hay ningún problema de eficacia. No establecieron las partes ningún requisito voluntario de eficacia, no establecieron ningún plazo, ninguna condición, tampoco hay un problema allí. Lo que podría llegar a suceder ahí es que hay un problema de poder de disposición. ¿Sí? Que es la tercera vertiente de requisitos de eficacia. Y vamos a hilar un poquito más fino a partir de ahí. ¿Qué sucede? En ese caso, vos no tenías poder de disposición sobre ese bien que estaba en el patrimonio de Juan. ¿Sí? Entonces, vos no se produjo un efecto sobre ese bien que estaba en el patrimonio de Juan. ¿Sí? Ahí podemos decir que no, no se verifica el requisito de eficacia respecto de esa obligación por parte de Juan porque él no consintió ese contrato, pero a su vez también porque no había un poder de disposición a favor tuyo, no te había facultado, no te había dado un poder para que vos lo representes. ¿Sí? Sin embargo, ese contrato sí produce efectos respecto de vos, porque si vos te habías obligado a que Juan te transfiera, o perdón, que Juan le alquile al otro, ¿sí? Pero Juan no te había autorizado, vos asumiste una obligación, y esa obligación sí es exigible. Puede ir tu contraparte y decir, mirá, en la medida que Juan no cumplió lo que vos habías dicho que iba a hacer, yo a Juan no le puedo exigir nada, porque yo con él no contraté, ni vos lo representabas a él. Pero a vos sí te puedo exigir, porque vos habías asumido una obligación que no se cumplió. Entonces sí produce efectos. Entonces, es un poco engañoso incluir a la falta de poder de disposición como un requisito de eficacia, porque quien actúa sin ese poder de disposición sí asume una responsabilidad frente al otro. ¿Sí? Entonces, ese contrato sí está produciendo efectos. Lo que se quiere decir cuando se incluye el poder de disposición como un requisito de eficacia es que a respecto del patrimonio afectado sobre el cual no había poder de disposición, no produce efectos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, eso es Disculpe, básicamente lo de cómo la dijo la venta de última cosas ajenas, parte? ¿verdad? Ahora uno, ¿quién va primero? ¿Cómo Nada, que dijo yo, lo de la última parte? Porque, o sea, Melania queda obligada, aunque no tiene el poder de disposición,
porque Juan no la apoderó, pero no entendí la última parte que dijo, la Claro, otra consecuencia de eso. ¿Qué es lo que sí. no tenía Respecto de eficacia? Juan, no produce ningún efecto, ¿sí? Porque recuerdan que por el principio de relatividad de los contratos solo producen efecto respecto de las partes de los contratos. En la medida que Juan no fue parte de ese contrato, nunca ese contrato puede producir efectos a su respecto. ¿Me explico? ¿Hasta ahí me Sí, siguen? ¿Sí? La única excepción posible a eso sería si Juan le hubiera dado un poder a Melania para que Melania lo represente. ¿Sí? Ahí sí estaría produciendo efectos respecto de Juan, porque Juan es parte sustancial de ese contrato. Melania sería parte formal y Juan sería parte sustancial. Pero en el supuesto que estamos analizando, en el cual Juan no dio ese poder, y Juan no fue parte de ese contrato, sino que lo fue Melania, nunca ese contrato puede producir efectos respecto de él por el principio de relatividad de los contratos. ¿Sí? Entonces, ese contrato no es eficaz frente a él. Sin embargo, ese contrato sí es eficaz frente a Melania, porque Melania asumió una obligación allí que no se cumplió. ¿Qué obligación asumió Melania? Que Juan le transfiriera perdón la que justo posesión. me entró una llamada. Que esto que tú me estabas diciendo es lo que hablamos de la venta de cosas ajenas, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la hipótesis de un arrendamiento. ¿Sí? Melania se obligó a que Juan le garantizara el uso y goce de ese bien. Pero imagínate también puede ser Pero que es la se obligó misma a... lógica respecto a que yo quedo obligada, eh, aunque yo no tenga poder de disposición, yo quedo obligada, el contrato es válido, aunque no sea eficaz, ¿no? O sea, tiene Para, no, cierto no punto mezclemos, de no coincidencia o mezclemos. no. Vamos un Ok, segundo para perdón. atrás. Distingamos validez de eficacia. El contrato ya dijimos que es válido, ¿sí? Y el contrato, aun cuando no sea eficaz, porque, por ejemplo, está sometido a un plazo o una condición suspensiva, igual es válido. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es si ese contrato que dijimos que existe y que es válido, además es eficaz. ¿Y por qué nos lo estamos cuestionando? Porque tú asumiste una obligación respecto de un bien que no es tuyo, sino que es de Juan, ya sea para arrendarlo o para venderlo. ¿Sí? Entonces dijimos, primer ámbito de análisis, respecto del verdadero dueño de ese bien. ¿Ese contrato produce efectos? No, porque si no es parte del contrato, ¿sí? Ni en sentido formal ni sustancial, porque no solo no compareció al contrato, sino que tampoco le había dado un poder a favor de Melania para que lo represente, ese contrato no puede producir efectos respecto de él. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bien. Clarísimo. Entonces, ¿ahí qué se dice? La falta de poder de disposición, ¿sí? Implica que no produzca efectos, afecta la eficacia de ese contrato respecto de el patrimonio en el cual se encontraba ese bien. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, pero hay que decir algo más. Decir, bueno, Melania, que es quien compareció a ese contrato, y dijo, yo asumo la obligación de que Juan te garantice el uso y goce en un arrendamiento o que te transfiera la posesión en una venta, ¿sí? Melania asumió esa obligación y después Juan no lo hizo. Melania, ¿cómo queda parada frente a su contraparte? Bueno, Melania es responsable frente a su contraparte, porque ella asumió una obligación que no se cumplió. Y a su respecto, sí es exigible la obligación, sí produjo efectos. ¿Sí? Entonces, no es del todo correcto incluir la falta de poder de disposición como un requisito de eficacia. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿O alguna duda? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué no es del todo correcto? Porque sí produce efectos ese contrato respecto de Melania, no respecto de que no era parte del contrato. Pero cuando hablamos de la eficacia del contrato, es respecto de las partes. ¿Sí? Por eso es que este problema de poder de disposición, algunos autores no lo incluyen como un requisito de eficacia y lo colocan en diferentes eh, etapas del análisis de la eficacia negocial. Por ejemplo, si la obligación que había asumido Melania es que se vendiera el padrón 28, que no era de ella, sino de Juan, muchos autores lo ven como un requisito de eficacia, pero no del negocio obligacional, no del contrato en sí, sino del negocio dispositivo.
Ustedes recuerdan que la transferencia del dominio en Uruguay es la yuxtaposición de título más modo, ¿sí? El título es válido y es eficaz, Melania resultó obligada, lo que no va a ser eficaz es la traslación del dominio, porque conforme al Código Civil, solo es eficaz una traslación del dominio si es verificada por quien es dueño de ese bien. ¿Sí? Entonces, para algunos esa falta de poder de disposición lo que implica es un problema de eficacia del modo, no de eficacia del contrato. Para otros, lo que se ve afectado es el consentimiento. Es decir, bueno, en definitiva, en la medida que yo me obligo a que Juan te transfiera, ¿sí? Si Juan no fue parte de ese contrato, no consintió. Entonces ese contrato carece de consentimiento, ni siquiera llega a existir al no estar presente el consentimiento. Después vamos a analizar un poquito más a fondo este problema de falta de poder de disposición, dónde lo podemos ubicar según los diferentes autores. ¿Ah? Por ahora me interesa que se queden con el concepto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí. sí. Bien. Ahora, en la pregunta decían, bueno, ¿qué pasa si en realidad yo digo, me obligo a transferirte el padrón 28 que es de Juan, condicionado a que Juan lo ratifique? ¿Sí? Allí, estrictamente estaría sometido, podría verse bajo una condición, porque no sabemos si Juan va a ratificar o no ratificar, por lo cual en sí es una condición suspensiva, además, porque hasta ese momento no se producen los efectos, es decir, ahí no se haya presente la eficacia del contrato. ¿Por qué? Está sometido a un requisito de eficacia, que es la condición suspensiva, que hasta tanto no se verifique, no es exigible la obligación. Es decir, que hasta que Juan no ratifique, ese contrato no es exigible respecto de Juan, pero tampoco lo es exigible respecto de Melania, porque la obligación de Melania a vender quedó sometida bajo esa condición suspensiva. ¿Sí? O sea, Galarraga, adelante. ese Sí, contrato es válido y solo va a ser exigible en el momento en que se cumpla la la condición. condición. Exacto, es válido y la eficacia está suspendida, está sometida bajo una condición suspensiva. ¿Sí? Ahí ya no es un problema de poder de disposición, sino que es un problema de condición. ¿Por qué? Porque el día que venga Juan y ratifique, la ratificación de Juan implica un consentimiento. ¿Sí? Entonces ahí ya produce efectos respecto de Juan, no porque Melania lo haya querido, sino porque el propio Juan consintió eso. Galarraga, adelante. No, no soy yo. Ah, me pareció que Galarraga había levantado la mano. ¿Alguien? Bueno, seguimos adelante entonces. Vuelvo a la presentación. Bueno, poder de disposición. Dijimos que es el poder de otorgar negocios jurídicos de cualquier tipo para que sean eficaces. ¿Quién lee el 1255? Por favor. ¿Algún voluntario? Leo, profe. Adelante. Artículo 1255. El contrato celebrado a nombre de otro, por quien no tenga su representación voluntaria o legal, artículo 1311, será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se haga. Bien. Este artículo nos genera un problema históricamente, porque todo lo que nosotros analizamos en la pantalla anterior, teóricamente, decíamos, bueno, allí lo que tenemos es un problema de eficacia, ¿sí? Chocaba contra el 1255, que nos decía que no era un problema de eficacia, sino de nulidad, y la nulidad que es la falta de validez, ¿sí? Decía, bueno, pero ¿por qué no tendrá validez ese contrato? ¿Cuál de los requisitos de validez se está afectando? ¿No? ¿Será que el poder de disposición es un requisito de validez y no de eficacia? Estos problemas teóricos que encontrábamos fueron solucionados, como les digo en pantalla, por el artículo 291 de la ley 18.362, que es una ley de urgencia. Y allí ese artículo aclara que la falta de disposición implica un problema de eficacia, no de nulidad. ¿Por qué? Porque dice que esa falta de disposición podrá ser ratificada por el verdadero dueño. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que el principio de este artículo no es como debe de aplicarse. Este artículo, anótense al lado, leerlo bajo la interpretación que le hace el artículo 291 de la ley 18.362, que es posterior, y al ser posterior, deroga lo anterior. Entonces, la forma correcta de entender este artículo es que
no tenemos que leer allí nulidad, sino tenemos que leer ineficacia. ¿Sí? Sí. Bien. Segundo punto. En los negocios dispositivos, ¿se acuerdan cuáles son los negocios dispositivos? ¿No se acuerdan? Bueno, los negocios dispositivos son los que afectan el patrimonio, ¿sí? No que solamente lo administran. Y dentro de los dispositivos encontramos los dispositivos en sentido estricto, que son los que implican una afectación definitiva del patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, que sale un bien del patrimonio, un negocio traslativo de enajenación de un bien. En esos casos, si en realidad el contrato, justamente título para un negocio o dispositivo en sentido estricto, es decir, que si a ese contrato le sumamos un modo, se produce la traslación del dominio, ¿sí? En el contrato, la falta de poder de disposición implica falta de legitimación para disponer. Digo porque ustedes van a haber estudiado, sobre todo en Gamarra, en Cafaro Carnelli, diferentes terminologías para algunos conceptos que no coinciden plenamente. En este caso, lo que se llama legitimación para disponer coincide con el concepto de poder de disposición para los negocios dispositivos en sentido estricto. ¿Sí? Y bueno, ya hemos visto que obtener poder de disposición sobre esfera jurídica ajena sucede en los casos de representación, que ya vimos que es de los padres en ejercicio de la patria potestad, de los tutores, de los curadores o de los apoderados. ¿Bien? Ahora vamos a repasar un poquito lo que vimos de condición. ¿Quién lee el 1407? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Sí, profe, acá. Adelante. La obligación es condicional cuando se trae bajo condición. No, Cuando se sí, trae bajo bueno, vamos a leer condición. el 1406. ¿Sí? Ah, Que bueno, dice, la obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna. El sí. principio, la regla, es que las obligaciones que nacen en los contratos son puras, no dependen de ninguna condición. Esa es la regla, si no dice nada. ¿Sí? Vamos ahora sí al 1407. La condición es condicional cuando se trae bajo condición. La condición es el suceso futuro e incierto del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación. Perdón, una Un hecho, pausa. Acá nos da una bien, definición de condición y nos dice futuro e incierto. Justamente ese carácter de incierto es lo que dijimos, la diferencia de plazo, porque el plazo es necesariamente cierto, el plazo necesariamente va a ocurrir. La condición no se sabe si va a ocurrir o no. Adelante. un hecho presente o pasado, pero desconocido de las partes, puede ser objeto de una condición en el sentido de quedar subordinada la obligación a la prueba de la existencia de ese hecho. Bien. En principio, la condición, además de ser incierta, siempre es un hecho futuro, por ejemplo, si mañana lloverá, si Juan termina su carrera, elementos futuros que no sabemos si van a suceder o no, pero futuros, pero como excepción este artículo nos acepta los elementos pasados, pero que desconocemos si sucedieron o no. Por ejemplo, eh, yo estoy dando la clase, no sé si mi esposa llevó a los nenes a tiempo a la escuela o no. Eso es algo que ya sucedió, ¿sí? Sin embargo, yo no tengo información sobre si efectivamente lo llevó en hora o no. Si yo asumo una obligación condicionada a que mi esposa haya llevado a los nenes en hora, igual es aceptable como condición a pesar de ser pasado porque es algo que las partes desconocemos. ¿Se entiende? Ahora saltamos al 1424 para ver el concepto de condición suspensiva. ¿Quién lo lee? La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Podrá repetirse lo que se hubiera pagado antes de cumplirse la condición suspensiva. Bien. ¿Y el 1427? Dice que la condición se llama resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Bien, esto es lo que ya hemos visto. ¿Alguna duda sobre estos conceptos, estas definiciones? No. ¿No? Bien. Profe, yo tengo una duda respecto a la condición Sí. suspensiva de lo que establece el artículo, porque según lo que establece el artículo, antes de que se dé la condición, se puede básicamente que resolver el contrato, ¿o entendí mal? Porque si
Yo decís me en la quedo, suspensiva o me en la quedo resolutiva? obligada a entregar una determinada cosa cuando pase determinada situación. Y a mí ya me pagan. Pero me pueden exigir de que le devuelva el monto si todavía no se cumplió la Mira, condición. lee el segundo inciso de 1424. No tengo el código al Claro, lado, si alguien me podrá facilita. repetirse lo que se hubiere pagado antes de cumplirse la condición suspensiva. O sea, que te Es devuelven, decir, si no se cumple la condición, te devuelven lo que pagaste. sí, inclusive está el concepto de condición frustrada, que es cuando ya se sabe que esa condición no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, aún antes de que sepamos si esa condición se va a cumplir o no, tenés derecho a que te devuelvan lo que pagaste. Imagínate, si nosotros decimos, bueno, yo me obligo a pagarte 100 pesos en caso de que llueva mañana, ¿sí? Y yo me olvido que habíamos pactado esa condición y hoy te pago los 100 pesos. Nosotros hoy seguimos sin conocer si mañana va a llover o no va a llover, ¿bien? Entonces, antes de que sepamos qué va a pasar con esa condición, yo ya tengo derecho a exigirte que me devuelvas lo que te pagué. ¿Por qué? Porque te hice un pago de una obligación que aún no era exigible. ¿Sí? Ni que hablar que además, si llega mañana y se frustra la obligación porque no llueve, ¿sí? Ahí también tendré derecho a que me devuelva porque en definitiva nunca se va a cumplir esa condición. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yamila, Sí, pero Yamila, adelante. Profe, el 1434 ¿no nos termina de ampliar todos estos conceptos? 1434. Ahora vamos a leerlo. ¿Qué dice? El plazo suspensivo resolutorio puede ser cierto o Sí. incierto. No te olvides que estamos hablando de condición, no de plazo. Bien, está. ¿Ah? Gracias. Sí, sí. Sí, es verdad. De todos modos, ese artículo 1434 es importante para ver que el plazo se diferencia de la condición porque el plazo necesariamente va a suceder. Pero aún así, cuando sepamos que necesariamente va a suceder, puede ser que no sepamos cuándo va a suceder. Que no sepamos cuándo va a suceder no implica que sea condición y no plazo. Es condición cuando no sabemos si va a suceder. Pero si sabemos que efectivamente va a suceder y lo que desconocemos es en qué momento, allí es un plazo, ¿tá? Que dentro de la categoría de plazo hay dos subcategorías que puede ser, como dice aquí, puede ser cierto, cuando sabemos no solo que va a suceder, sino que además sabemos cuándo va a pasar, o puede ser plazo incierto, cuando si bien sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo eso va a suceder. Por ejemplo, la muerte. Nosotros sabemos que la muerte va a suceder, pero no sabemos en qué momento. Creo que Razapa había levantado la mano. Adelante. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Bien. Bueno, lo tienen en pantalla, lo van a estudiar más a fondo con las profesoras. no es incierto, no se considera una condición. Eso iba a comentar. Si no es incierto que el acaecimiento o el momento en que sucede. El momento en que sucede, en ese caso es plazo, no es condición. Claro. Pero vos para saber si es plazo o si es condición, no te preguntes si sabes o no sabes en qué momento va a suceder. Pregúntate si sabes si va a suceder o no suceder. ¿Sí? Sí, ¿Entendés la sí, diferencia? por eso ponía hablaba justo del ejemplo que tú ponías de la muerte, porque sabemos de que es un hecho cierto de que en algún momento va a suceder, pero no sabemos cuándo, pero sabemos que sí va a suceder, no es incierto. Bien, perfecto. Bueno, lo que tienen en pantalla es algo que van a ver con doctoras Macúa y Muñoz, pero simplemente me interesa para darle un marco a lo que estamos viendo, una breve referencia. Primero, ¿de qué estamos hablando? De diferenciar este instituto de la exigibilidad de otros, ¿no? Primero con el efecto vinculante de los contratos, con el cual está muy relacionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en principio el contrato produce efecto respecto de las partes y no respecto de terceros, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de requisito de eficacia, lo que decimos es que aún respecto de las partes,
sobre las cuales sí se produce el efecto vinculante por el principio de relatividad, puede ser que aún respecto de ellas el contrato no produzca efectos porque, por ejemplo, sometido a un plazo o una condición, ¿sí? O porque esté bajo nulidad absoluta. ¿Bien? Dicho de otro modo, nosotros en el efecto vinculante decimos obliga a las partes y no obliga a los terceros. Al hablar de requisito de eficacia, decimos a las partes que sí obliga, recién les va a ser exigible cuando se verifique ese requisito de eficacia. ¿Comprenden la diferencia? ¿Sí o no? Pues entreverado. ¿Podría repetirlo? La Claro. aclaración. Vamos a leer el 1291, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo puede leer? Los contratos legalmente celebrados formarán una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley mismas. Ahí Todos está. deben, Hasta ahí. El segundo inciso no me interesa. Fíjense que dice, al cual deben someterse las partes. Si analizamos a contrario sensu, es decir, en sentido contrario, se tienen que someter a las partes, pero no se tienen que someter a él los que no son partes. ¿Quiénes no son partes? Los terceros. ¿Sí? Es decir, la regla que emerge de los contratos solo obliga a las partes. Para los terceros no afecta para nada. ¿Sí? Ahora vamos al 1253. ¿Sí? Leo, ¿Quién lo lee? profe. Bien. 1253. Dice, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Bien. Esto también abona la idea de que solamente la validez de los contratos y su cumplimiento se vincula a las partes y sobre todo al acuerdo de ambas partes, pero no al de terceros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de efecto vinculante de los contratos, de principio de relatividad de los contratos, lo que decimos es a quiénes afecta y a quiénes no. Y la respuesta es muy clara, en base a estos artículos, afecta a las partes y no afecta a los terceros. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de requisito de eficacia, hablamos de algo distinto. No estamos hablando sobre a quién afecta y a quién no, porque ya sabemos que afecta solo a las partes, sino que al hablar de requisito de eficacia decimos, bueno, a esas partes que afectan, ¿a partir de qué momentos les es exigible el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato? ¿Sí? Y dijimos que es exigible a partir del cumplimiento de un plazo suspensivo o una condición suspensiva, así que se pactaron, o es exigible hasta tanto no se cumpla la condición o el plazo resolutorio, si es que se pactaron, es exigible en tanto el contrato no sea nulo absolutamente, es exigible en tanto un contrato nulo relativamente no sea declarado nulo por un juez, en cuyo caso a partir de ese momento cesa la eficacia, ¿sí? Y es exigible, como vimos, en base al concepto de por disposición, siempre se haya actuado sobre el patrimonio propio. ¿Sí? Entienden que las preguntas que nos hacemos sobre el requisito de eficacia y sobre el efecto vinculante de los contratos es distinta. ¿Sí? ¿Comprenden la diferencia ahora? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Sí? profe. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora vamos a ver un concepto diferente. Volvamos atrás. Lo que estamos haciendo es diferenciar este tema de requisitos de eficacia de los contratos de otros institutos. Ahora, brevemente vamos a diferenciarlo de la oponibilidad. ¿Alguien sabe qué es la oponibilidad de un contrato? Adelante, Noelia. Que la exigencia a terceros puede ser. ¿Quién más? justamente que frente a terceros nadie puede ir contra ese contrato. Bien, ahora vamos a ver un poquito. ¿Quién puede leer el 1792? el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo. Sin embargo, puede subarrendar para él mismo uso para que arrendó y dentro del plazo que tiene para sí, cuando se le hubiere prohibido expresamente cuando no se le hubiere prohibido expresamente en el contrato. La prohibición puede ser parcial o total y esta cláusula se interpreta siempre estrictamente.
Es el Ay, el 91, perdón, él pidió el 1792. Ajá, si la cosa arrendada fuera enajenada voluntaria o forzosamente, la persona que suceda en el derecho al propietario estará obligado personalmente a cumplir el arriendo por el plazo convenido, siempre que el contrato conste por una escritura pública o privada debidamente registrada. Bien. ¿Quién me puede Exceptúase, explicar? ¿Quién me puede explicar lo que acaba de leer la compañera? Álvarez, adelante. Que siempre y cuando el contrato de arrendamiento se haya otorgado por medio de escritura pública y además de eso, si hubiese inscrito en el registro, ese contrato va a poder ser oponible al nuevo, a la nueva persona que adquirió, eh, que le compró el inmueble al antiguo dueño, ¿no? Bien, ¿quién más? ¿Razap? Sí, de que el nuevo propietario tiene que respetar el contrato de arrendamiento que se hizo previamente, siempre y cuando éste haya sido registrado. ¿Quién más? ¿Cabrera? Que el hecho de tener inscrito en un registro el contrato le otorga una seguridad jurídica a quien lo inscribió frente a otras personas en caso de lo que habíamos visto con las profesoras, tanto con Elena como con Barúa, era oponibilidad frente a venta sucesiva, que era uno de los riesgos, y el saber también si habían conflictos respecto de ese bien, más que nada de inmuebles, que eran los casos prácticos que habíamos puesto, pero en nuestro derecho es, si está inscrito, va a regir prioridad sobre esa persona que lo inscribió si hubiese otras ventas. Entonces, es importante. Bien. Bentancur. Sí, complementando con lo que dijo la compañera, que con la inscripción ya automáticamente el contrato despliega sus efectos. Bien. Bien. Acá, más allá de la hipótesis concreta que maneja el 1792, abstractamente se habla de oponibilidad cuando estamos frente a una disputa de dos derechos, ¿sí?, que se contradicen. Y ambos derechos son legales, son conformes a la ley. Y el legislador se ve forzado a optar cuál de esos dos derechos privilegia. El legislador no dice que uno sea válido y el otro no, porque los dos son válidos. No dice que uno sea eficaz y el otro no, porque los dos son eficaces, sino el tema es cómo armonizar esa convergencia, esa disputa entre los dos derechos. ¿Bien? Y un caso, por ejemplo, es ese, es decir, bueno, cuando sobre un mismo inmueble, el que es dueño a uno se lo alquiló por un plazo de 15 años, pero al mismo tiempo a otro se lo vendió. Entonces, el inquilino dice, bueno, yo tengo derecho a que se respete mi contrato de alquiler por 15 años. Y el que lo compró dice, bueno, yo tengo derecho a que se me reconozca a mí como dueño y no tengo por qué tolerar un inquilino adentro por 15 años. Ambos derechos son válidos, son eficaces porque la obligación y el derecho correspectivo que cada uno de ellos tiene frente a su contraparte, ¿sí?, es exigible, pero el problema es que ahí nacieron y se hicieron exigibles al mismo tiempo dos derechos contradictorios que se disputan entre sí. Y el legislador adopta diferentes criterios para resolver cómo armoniza estos conflictos. Un criterio, ¿sí?, es, por ejemplo, la prioridad de registrar. Decir, bueno, muy bien, como en realidad los dos derechos, el del nuevo propietario y el del inquilino, son ambos válidos y eficaces, voy a priorizar a aquel de ellos dos que haya inscrito primero en el registro. ¿Sí? Si el inquilino inscribió primero en el registro su contrato de arrendamiento, el que compró el inmueble estará obligado a respetar el derecho del inquilino a alquilar, lo cual no afecta la posibilidad que tiene ese nuevo propietario de reclamarle a quien le vendió el hecho. Dijo, che, mirá, nosotros firmamos un contrato donde vos me vendías sin ocupantes de ningún tipo, y cuando voy a inscribir mi contrato me encuentro con que otro inscribió un contrato de arrendamiento. Estás incumpliendo tu vendedor anterior, tu propietario anterior, la obligación que asumiste frente a mí de venderme sin ocupantes. ¿Se entiende? Allí lo que sucede es, entonces, en la oponibilidad cuando hay dos derechos que se contradicen entre sí y el legislador opta
por priorizar unos o dos derechos, diciendo que si bien ese derecho, el priorizado, es válido y es eficaz, y el otro también, le es oponible el derecho del privilegiado a el otro, también tiene un derecho válido y eficaz, pero este se lo puede oponer a aquel, ¿sí? El hecho de que el nuevo propietario se vea afectado porque el contrato de arrendamiento se inscribió primero, ¿sí? Y que el inquilino le pueda oponer su derecho al nuevo propietario, no implica que el derecho del nuevo propietario no sea válido y eficaz. Lo es, por eso es que le puede exigir responsabilidad al nuevo propietario, ¿sí? Y a su vez, mediante la oponibilidad, solamente se soluciona el conflicto entre ellos dos, entre el nuevo propietario y el inquilino, ¿sí? No afecta para nada el derecho que tiene ese nuevo propietario frente al resto de los individuos, no solo frente a su contraparte, quien le vendió, sino respecto al resto de la sociedad, ¿sí? Y el otro punto que me interesa que tengan claro cuando hablamos de oponibilidad es que allí el legislador soluciona el conflicto entre dos derechos, pero derechos de diferente naturaleza. Es decir, por ejemplo, el derecho entre un propietario y un inquilino, ¿sí? No el derecho, o no el conflicto entre dos derechos de igual naturaleza. Por ejemplo, entre dos propietarios. Imagínense que yo le vendí mi casa a Juan, pero a los 10 minutos se la vendí a Pedro. Y ahí hay que resolver quién se privilegia, si a Juan o a Pedro. Cuando el conflicto es entre dos derechos de igual naturaleza, allí, en lugar de hablar de oportunidad, hablamos de relevancia. ¿De relevancia? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende hasta acá el concepto de oponibilidad? Graciani, que levantaste la mano. Sí, Profe, eso me genera una consulta. Y en el Sí, caso claro. de que las dos inscripciones sean en el mismo momento, ¿cómo lo resuelve el legislador? Bueno, lo que pasa es que no pueden ser en el mismo momento porque las inscripciones son con un número determinado y es un número correlativo, ¿sí? Es decir, por más que sean el mismo día, la misma hora, a una le asignan el número 1 y a otro le asignan el número 2, ¿sí? Bien, Materialmente, uno va al registro de inscribir, hace una cola y no te atienden a dos al mismo tiempo, atienden primero a uno y después al otro. ¿Se entiende? Bien. ¿Quedó claro el concepto de oponibilidad? Esto lo van a ver después más en profundidad con las demás profesoras. Dijimos que relevancia es una idea similar a la de oponibilidad, nada más que allí, en vez de resolver el legislador el conflicto entre dos derechos diferentes, lo resuelve entre dos derechos iguales. Por ejemplo, dos propietarios. ¿Quién lee el 1669, por favor? Yo leo, Dale. profe. Sí. Voy. La venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida mientras no se extingan por la prescripción. Bien. Acá, entonces, yo soy dueño de algo, ¿sí? Se lo vendo a Juan. Desde el momento que yo le vendí a Juan, la cosa dejó de ser mía, ¿sí? A los 2 minutos se lo vendí a Pedro. Cuando se lo vendo a Pedro, ya estamos frente a esta hipótesis de venta de cosa ajena, ¿sí? Porque la cosa ya no era mía. Esa venta que yo le hago a Pedro sobre una cosa que ya me es ajena, es un contrato que es existente, es válido y es eficaz. ¿Por qué? Porque nace la obligación de que yo le transfiera el dominio a Pedro, ¿sí? Es exigible frente a Pedro esa obligación. Es una obligación que yo nunca voy a poder cumplir porque el negocio dispositivo, cuando pretenda hacer la tradición no va a poder ser eficaz porque la tradición solo la puede hacer el dueño y yo ya no soy dueño. Entonces, frente a Pedro, ¿sí? Yo no podré cumplir mi obligación, por lo cual allí Pedro tendrá derecho a reclamarme. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien, 1681, ¿quién lo lee? ¿Un la voluntario? cosa ajena ratificada después por el dueño confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio de la cosa ajena después de entregada al comprador y por consiguiente si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio. Subsistirá el dominio de ella transfiriendo al primer comprador. Bien, perfecto. El mismo concepto, Hermoso. ¿no? ¿Sí? Ahora bien,
Estos conceptos entonces que dijimos de oportunidad, de relevancia, lo van a ver ustedes más adelante, pero para que puedan diferenciar los requisitos de eficacia que hicimos este repasito. Entonces, tenemos que ver cuándo comienzan los efectos de los contratos, cuándo las obligaciones nacen, para que nacen de un contrato se tornan exigibles. ¿Sí? Dijimos que en principio hay que ver si ese contrato está sometido a una condición o a un plazo determinado. Si está sometido a una condición suspensiva, los efectos se hacen exigibles una vez que se verifica esa condición. 1407, que ya lo hemos leído, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ir a ese artículo. ¿Sí? Ya llego, ¿Bien? profe. ¿Quién lo lee? 14. La Sí. obligación es condicional cuando se contrae bajo condición. La condición es el suceso futuro e incierto del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación. Un hecho presente o pasado pero desconocido de las partes puede ser objeto de una condición en el sentido de quedar subordinada la obligación a la prueba de la existencia de ese hecho. Bien. Y el 1424, que ya lo vimos, que refiere a condición suspensiva, dice que no es exigible hasta tanto se verifique la condición. ¿Tá? Lo mismo sucede con el plazo. ¿Sí? Si el contrato está sometido a un plazo determinado, las obligaciones que emergen de él no son exigibles hasta tanto ese plazo se cumpla. ¿Sí? Por otro lado están los requisitos legales que vimos, y es que los efectos comienzan automáticamente, salvo que el contrato se anula absolutamente, en cuyo caso no llega a producir efectos, y a su vez se producen en caso de que la parte tenga poder de disposición, es decir, que actúe sobre su propio patrimonio o que actúe sobre un patrimonio ajeno, pero con facultades para hacerlo. ¿Bien? Esto ya lo hemos visto. Bien. ¿Dudas sobre esto que vimos recién? Profe, una consulta. Sí. Esto todo se puede leer en el libro de eficacia contractual, ¿no? ¿O hay algo Está que no muy bien esté? ahí. Sí. Estos temas están Ah, muy bien en ese libro. bien. Lo pueden leer en cualquier lugar que ustedes deseen, lo pueden leer en cualquier material de los que les indicamos nosotros en la bibliografía, en el cronograma o material externo que ustedes manejen, pero ahí particularmente está muy bien este tema. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Bueno, son y 35, nos quedan unos 10 minutos, 15 minutos. Mariana, ¿te parece ir planteando tu tema? ¿Sí? Sí, Adelante. perfecto. ¿Me podés hacer host o co-host? Listo. Genial. Bueno, muy bien. Entonces ahora pasaríamos a el tema de el cese de la eficacia contractual. Vamos a poner aquí toda la pantalla. Listo. Entonces, en la etapa anterior al perfeccionamiento, la regla que rige es la de la revocabilidad. ¿Sí? Tanto el proponente como el aceptante pueden revocar su propuesta o su aceptación. ¿Sí? Ahora, luego de que tenemos la propuesta y la aceptación y se perfeccionó el contrato, pasamos a la etapa posterior al perfeccionamiento, donde la norma es la irrevocabilidad, ¿sí? Que es el 1291 del Código Civil, que lo vimos hace un rato. Ahora bien, hay 3 excepciones a estas reglas, ¿sí? El mutuo disenso, la revocación y el desistimiento unilateral, que son las reglas que vamos a ver ahora, ¿sí? Casos en los que después de que se perfeccionó el contrato, igualmente se puede revocar el mismo. Bien, el primer caso es el mutuo disenso. Está regulado en el 1294 y dice así: las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido. Y pueden también, por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las causas que la ley autoriza. ¿Sí? Entonces, en este artículo, la primera parte refiere al mutuo disenso y la segunda parte, como vamos a ver, refiere a la revocación.
Entonces, ¿qué es el mutuo disenso? Es fácil. El mutuo disenso es un nuevo contrato que celebran las partes para dejar sin efecto el contrato anterior. ¿Sí? Lo que se busca es volver a la situación previa en la que se estaba antes de contratar. Y bueno, y aquí estamos ante un negocio jurídico bilateral, se necesita el consentimiento de ambas partes. Tiene que haber una identidad de las partes, ¿sí? Las mismas partes que contrataron son las partes que ahora tienen que acordar dejar sin efecto ese contrato. El mutuo disenso puede tener una función extintiva si el contrato nunca se llegó a ejecutar, entonces simplemente se extingue el mismo, o puede tener una función de crear obligaciones cuando el contrato comenzó a ejecutarse. Y entonces, como dice el código, se deben de retirar los derechos reales que se han transferido. Denme un segundo que voy a sacar el perro. Bien. Entonces, en el segundo caso, cuando el contrato se empezó a ejecutar, las partes tienen que devolverse las prestaciones ya realizadas. Por ejemplo, en una compra-venta, si el comprador ya había entregado la cosa, eh, si el vendedor de la cosa ya la había entregado, y bueno, la recuperaría. ¿Sí? Si el comprador ya había pagado el precio, lo recuperaría. Seguimos. Eh, bueno, esto es lógico en realidad. Es la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, porque si yo puedo celebrar un contrato con otra persona, también podemos ponernos de acuerdo en dejar sin efecto el contrato. ¿Sí? Por eso la doctrina entiende, parte de la doctrina entiende que esto no es una excepción al principio de irrevocabilidad de los contratos, porque la excepción tendría que referir a que una de las partes unilateralmente pueda cambiar la situación jurídica. Y en este caso no, una de las partes sola no puede hacerlo, precisa del consentimiento de la otra parte. Avísenme si voy rápido, porque a veces voy un poco rápido. ¿Sí? Entonces va a estar sometido a los mismos requisitos que el primer contrato. Si en el primer contrato se exigía una solemnidad, en el segundo contrato se tiene que cumplir con la misma solemnidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es fácil, ¿verdad? Se celebra un contrato y luego las partes se ponen de acuerdo en celebrar un segundo contrato en virtud del cual dejan sin efecto al primer contrato. Es eso, el mutuo disenso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la nulidad? Que en el mutuo disenso se dan dos transferencias, se celebran dos contratos. Y los derechos adquiridos por terceros nunca pueden ser afectados en el mutuo disenso, mientras que en la nulidad, como recordamos, se puede reivindicar la cosa. Sí, Melania. Profe, ¿y es retroactivo como en la nulidad? O sea, en ese sentido es igual, no. Arranca desde que se hace el contrato de mutuo disenso. Sí, aquí Gamarra, en el material que le subí, hace una diferencia entre la retroactividad obligacional y la retroactividad real. ¿Sí? Y lo que dice es que a nivel de obligaciones sí hay retroactividad, porque como dijimos, cada parte devuelve la prestación que recibió, pero esa retroactividad no afecta los derechos adquiridos por terceros, ¿sí? No es como en la nulidad, que en la nulidad eh, la persona que entregó la cosa puede reivindicarla a un tercero. Aquí no se puede, ¿sí? Profe, ¿y los frutos? Tampoco. Ah, en realidad sí se puede, pero lo tienen que acordar las partes, ¿sí? Porque es un negocio que celebran las partes, ¿sí? Imagínense que ustedes, eh, yo le vendo a Andrés mi auto, ¿sí? Y a los 3 meses me doy cuenta que no, que en realidad cometí un error y le digo, ¿sabes qué, Andrés? La verdad es que cometí un error, no tenía que haberte vendido el auto. ¿Qué te parece si hacemos un nuevo contrato en el cual dejamos sin efecto el anterior? Eso es el mutuo disenso, ¿sí? Cuando una de las partes o ambas una de las partes se arrepiente y le pide a la otra para dejar sin efecto el contrato. Sí, Melanie. Profe, pero entonces termina siendo básicamente como
no me acuerdo si se llamaba reventa, tenía un nombre tipo así, de Una cuando retroventa. es una retroventa. No, ¿y no es la Básicamente los repristinación? efectos son como así, ¿no? Por más que Sí. capaz que el texto es distinto, porque en el mutuo disenso entiendo de que se va a hacer referencia al contrato anterior y en una retroventa no, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Pasa que en realidad en la retroventa no se tiene que celebrar un nuevo contrato, ¿sí? Es como que ya está pactado en la retroventa que una de las partes tiene la facultad de exigir que se le transfiera nuevamente el bien dentro de un plazo y bajo ciertas condiciones. La diferencia con la retroventa, que está muy bien tu intervención, porque sí, en realidad, a efectos prácticos casi que sería lo mismo. La diferencia es que aquí estamos ante dos negocios jurídicos, ¿sí? Y el segundo negocio, el único fin que tiene por objeto es dejar sin efecto el contrato anterior. Pero sí, tienen cierto parecido. ¿Sí? Sí, Yamila. Esto es más que nada la repristinación, es volver a la condición anterior de cualquiera de los contratos existentes. Sí, el objetivo de este contrato es dejar sin efecto el contrato anterior si es que no se ejecutó y si se comenzó a ejecutar, dejar sin efecto el contrato anterior y para ello efectuar la repristinación. Exactamente, Yamila. Es así. ¿Sí? Pero se entendió. Es bastante sencillo. Es el más sencillo de los tres. ¿Sí? Es un contrato por el cual Sí, se deja sin efecto el contrato anterior. es fácil de leer también. Ujú. ¿Sí? Bien. No se afecta a los derechos de terceros. ¿Sí? Bien. Como dijimos, no tiene efecto retroactivo. Por eso no afecta a los derechos de terceros. Porque durante el tiempo en el que no se celebra el mutuo disenso, el contrato está vigente, es válido y es eficaz. ¿Sí? A partir de que ellos deciden de que el contrato va a dejar de ser eficaz, pactan por devolverse las prestaciones, es que el contrato anterior pasa a no tener efectos. ¿Sí? Ahí amarra así como una distinción entre la retroactividad real y la retroactividad obligacional, pero si lo quieren en simple, no hay retroactividad. ¿Sí? Es a partir de ese momento que el contrato anterior deja de ser eficaz. Bueno, lo que decíamos, si la ejecución fue completa, entonces no cabe hablar de mutuo disenso, porque ya se pagó el precio, se entregó la cosa, ya sería un nuevo contrato de compra-venta. Para que haya mutuo disenso, el contrato no se puede haber terminado de ejecutar por completo, ¿sí? O no se comenzó a ejecutar o se empezó a ejecutar, pero no se terminó de ejecutar. ¿Sí? ¿Esto se entendió? La ejecución tiene que haber sido parcial. Bien, y algunos dicen, bueno, pero entonces en realidad esto no es una excepción al principio de irrevocabilidad de los contratos. Esto en realidad es un modo de extinción de las obligaciones, porque es un contrato que deja sin efecto otro contrato. Y la respuesta de la otra parte de doctrina es sí, pero es que en realidad depende, porque si el contrato no se ejecutó, entonces basta compactar que ese contrato va a ser ineficaz y ahí termina. Pero si el contrato sí se comenzó a ejecutar, entonces no solo se extinguen las obligaciones del primer contrato, sino que además surgen nuevas obligaciones, que es la repristinación. ¿Sí? Si una parte ya recibió el precio, tiene que devolverlo. Si la otra parte ya recibió la cosa, tiene que devolverlo. Bueno, y esto no lo vamos a ver porque en realidad, bueno, capaz que con respecto al receso no, porque lo vamos a ver después y no quiero confundirlos, pero con respecto al negocio modificativo sí, porque entonces ustedes me dirían, bueno, entonces, por ejemplo, yo celebro un contrato de arrendamiento y lo celebro por un año. Y después el arrendador me dice, pará, no te lo puedo arrendar por un año, me equivoqué, te lo puedo arrendar solo por 6 meses, ¿te sigue interesando? Y bueno, sí, dale, por 6 meses está bien. Bueno, vamos a firmar un nuevo contrato en virtud del cual establezcamos que en lugar de alquilártelo por un año, lo voy a alquilar por 6 meses, ¿sí? Hacemos referencia al contrato anterior, pero decimos que cambiamos el plazo. Ese no es un caso de mutuo disenso, porque es una modificación parcial, ¿sí? El mutuo disenso deja sin efecto todo el contrato. Si lo que se está cambiando o dejando sin efecto es solo una parte del contrato, entonces no estamos ante un mutuo disenso, sino ante un negocio modificativo.
¿sí? Que se suele llamar adenda. Bueno, y revocación tampoco lo vamos a ver todavía la diferencia porque todavía no vimos revocación. Bien, ahora arrancamos con revocación. ¿Alguna pregunta sobre mutuo disenso? ¿No? Bien. Sí. Bien, entonces volvemos a leer el 1294. Dice, las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido. ¿Sí? Extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido. Eso, mutuo disenso. Es lo que pueden hacer ellos en aplicación de su autonomía de la voluntad. Ahora, después, segunda parte del artículo dice, y pueden también, por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las causas que la ley autoriza. Este es uno de los casos en los que el código tiene un error, ¿sí? Y hay que saber que ese error está, y si tienen el código a mano, con un lápiz anótense, tachen por mutuo consentimiento. Es otro artículo que tuvo como fuente de inspiración el código francés y curiosamente tanto el código uruguayo como el argentino cuando plasmaron ese artículo en el código agregaron esa parte del por mutuo consentimiento que está mal, ¿sí? Porque no tiene sentido que las partes puedan dejar sin efecto el contrato anterior por mutuo acuerdo y después en el segundo párrafo que las partes puedan dejar sin efecto el contrato anterior por mutuo acuerdo porque la ley lo autorice, ¿sí? Son dos supuestos diferentes. En el primer caso lo hacen por mutuo consentimiento, por acuerdo entre las partes, y en el segundo caso es porque la ley lo autoriza. ¿Y qué tiene de importante o de interesante que la ley lo autorice? Que si la ley lo autoriza, no se necesita el mutuo consentimiento, ¿sí? La ley autoriza a una de las partes a dejar sin efecto el contrato. ¿Se entendió? Es como Profe, está entonces establecido. es como que habría que tachar toda esa frase. No, solo habría que tachar mutuo, por mutuo consentimiento. Lo que tienen que tachar es en el segundo inciso por mutuo consentimiento. ¿Sí? El artículo tendría que haber quedado redactado y pueden también revocar los contratos por las causas que la ley autoriza. ¿Sí? Porque si bien en el mutuo disenso estamos ante un negocio jurídico bilateral, en el caso de la revocación es un acto jurídico unilateral. ¿Sí? Una de las partes, la ley lo autoriza a decir, yo este contrato lo dejo sin efecto porque así lo decidí. ¿Sí? Bien, acá tenemos lo del código francés. Bueno, la revocación es un retiro, una retractación, un arrepentimiento. ¿Sí? Presupone un acto anterior y un cambio en la voluntad del sujeto que lo creara. ¿Sí? Una de las partes contratantes se arrepiente. El poder de revocar solo puede encontrar su fuente en la ley. Solo cuando la ley lo autoriza se puede hacer. Es un acto unilateral y obliga a las partes con la misma imperatividad que la ley. ¿Sí? Eh, como la ley dice que el principio es la irrevocabilidad, la única excepción a ese principio es que la ley permita la revocabilidad en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos? Son 4. ¿Sí? Que en realidad no son 4, sino que son 3. Eran 4 y uno de los casos fue derogado. En Gamarra lo está, porque la edición del libro de Tratado para Estudiantes es anterior a la derogación. El primer caso es el de la donación en caso de ingratitud del donatario. ¿Sí? Está regulado en el 1634 al 1638 y a este caso se le llama un caso de revocación indirecta. ¿Por qué? Porque para poder revocarlo se necesita un pronunciamiento del juez. ¿Sí? El juez tiene que analizar la situación y determinar que se configuró el caso para que se entienda que hubo ingratitud del donatario. Entonces, ¿cuándo es que se puede entender que hay ingratitud del donatario? Primero, si el donatario comete algún delito contra la persona, honra o bienes del donante.
¿sí? Y en el segundo caso, si el donatario imputa al donante, alguno de los delitos que dan lugar al procedimiento de oficio, salvo que este delito se haya cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o sus hijos. ¿Sí? Esto igual no lo tienen que aprender, esto lo van a ver después en contratos especiales. Lo que sí tienen que saber es que es uno de los casos en el que se excepciona el principio de irrevocabilidad de los contratos. ¿Sí? Si alguien dona algo y después el donatario, es decir, quien recibe la donación, realiza alguna de estas dos acciones contra el que donó, entonces el que donó puede decir, no, ¿sabes qué? Te portaste pésimo conmigo, yo dejo sin efecto la donación y me tenés que devolver lo que te doné. ¿Sí? Pero para eso tiene que presentar una demanda pidiendo la revocación de la donación y demostrando que el donatario, el que recibió la donación, incurrió en alguno de estos dos actos que justifican la revocación. Bien, segundo caso. Vamos al tercer caso, mejor así, primero vemos las donaciones. Segundo caso también es un caso de donación. En ese caso se hace una donación por causa de matrimonio, ¿sí? Es un regalo por el matrimonio de dos personas. Ahora, ¿qué pasa si el donatario fallece antes que el donante? ¿Sí? Por ejemplo, Andrés se va a casar con su esposa, no sé, no me acuerdo cómo se llama la esposa, y yo quiero hacerle un regalo por su matrimonio. Y, no sé, le regalo, no sé, un auto, imaginemos, ¿sí? Entonces, lo que dice este artículo es que si Andrés se muere antes que yo y sin haber tenido hijos con su esposa, yo puedo revocar esa donación y pedir que me devuelvan el auto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, ¿Y esto Bien. se da solamente si fue por causa de matrimonio? O sea, ¿tiene que quedar Solo, pautado en algún lado de que fue por causa de matrimonio? excelente pregunta, María. Si yo simplemente hiciera un contrato de donación con Soy yo, Andrés, yo profe no lo puedo Melania. revocar. En el contrato tiene que decir que yo le estoy regalando el auto por motivo del matrimonio. ¿Ah? Excelente pregunta. Bueno, muy bien. Tercer caso en el que se puede revocar el contrato. El tercer caso es el caso del arrendamiento de obra. Esto capaz que algunos todavía no saben qué es, porque lo van a ver también en contratos especiales. Es cuando se encarga una obra, ¿sí? La obra puede ser, no sé, una escultura, puede ser un cuadro, puede ser la construcción de una casa. Todos estos son casos de arrendamiento de obra, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 1847? Dice que si se encarga una obra, la persona se puede arrepentir, ¿sí? Y puede dejar sin efecto el contrato. Pero en ese caso exige que se le indemnice al obrero. ¿Qué es lo que tiene que indemnizarle? Y bueno, tiene que indemnizarle un montón de cosas. Tiene que indemnizarle todos los gastos en los que incurrió el obrero y lo que hubiera podido ganar el obrero en la obra, ¿sí? Y tiene que ser una obra para la que el obrero debe poner los materiales. ¿Sí? Entonces imaginamos, no sé, la escultura de mármol. Entonces yo le encargo a alguien que me realice una escultura de mármol. Entonces, mientras que la persona esté realizando la obra, yo me puedo arrepentir y decirle, no, sabes que ya no quiero la escultura, te voy a pagar lo que gastas en los materiales y lo que habíamos acordado que te iba a pagar por hacer la escultura, pero ya no la hagas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Perdón, les dije que eran cuatro, son cinco, uno derogado. Este caso, el de cesión de bienes, decía que el deudor podía arrepentirse de la cesión antes de la venta de los bienes o de... Esto en realidad es cuando estamos, vamos un poquito más para atrás, cuando estamos ante un concurso, ¿sí? Y el deudor
opta por pagarle a los acreedores mediante la cesión de bienes. Entonces, lo que dice el artículo es, si el deudor, antes de que se realice la cesión, tiene el dinero, consigue el dinero para pagarle a los acreedores, entonces puede revocar el contrato por el cual le cede los bienes. ¿Sí? Pero esto fue derogado por la ley de proceso concursal y me fijé en la ley y no hay un artículo parecido. Así que en realidad este es un caso de revocación que ya no corre. Bueno, y con esto terminamos la clase. Es el cuarto caso en el que se puede revocar un contrato y es el caso del artículo 16 de la Ley de Relaciones de Consumo. ¿Sí? Entonces tendríamos las dos donaciones, la donación, revocación de la donación por ingratitud y revocación de la donación realizada por causa de matrimonio. Tenemos el caso del arrendamiento de obra y el cuarto caso en el que se puede revocar el contrato es el contrato de consumo, pero no cualquier contrato de consumo, ¿sí? Refiere a contratos celebrados fuera del local comercial o en locales acondicionados con la finalidad de ofertar. Eso es lo que vimos en la clase pasada que nos lo comentó Santiago. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 16? Dice que si el consumidor adquiere un bien o un servicio fuera del local comercial o en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, tendrá un plazo de 5 días hábiles para arrepentirse de la adquisición y dejar sin efecto el contrato. ¿Sí? Se le llama el derecho de arrepentimiento. Bueno, dice que si lo realiza, si revoca el contrato, tiene que devolver el producto sin uso en el mismo estado en el que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. O sea, puede haber abierto la caja, enchufado, no sé, la licuadora, haber prendido la licuadora, eso puede haberlo hecho, pero no puede haberse hecho jugos con la licuadora. ¿Sí? Y luego de que le informa al proveedor que ya no está interesado en el contrato y le devuelve la licuadora, el proveedor está obligado a devolverle el dinero. No un ticket con un crédito de la tienda, no, tiene que devolverle el dinero. Y si fue con tarjeta de crédito, tiene que dejar sin efecto el débito realizado. ¿Qué pasa si se prestó un servicio parcialmente? Bueno, igual uno se puede arrepentir y le tienen que devolver el dinero proporcional a la parte del servicio que no fue prestado. Bueno, y acá terminamos porque ya son las 11 y además me dio ataque de tos y seguimos en la próxima clase. Profesora, sube la grabación de esta clase porque la parte que dio el profesor voy a ver si la vuelvo a mirar. Ah, me atoré. Sí, por supuesto, subimos la grabación. Tengo entendido que en la siguiente clase primero va a hablar un profesor invitado y después terminaríamos nosotros la clase. ¿Sí? Perfecto.